Muy buenas tardes, queridos alumnos. Mi nombre es el profesor Domingo Germán Barrios González. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra materia de Historia y Geografía. Vamos a tocar el tema Paraguay, su historia, la realidad política y sus principales indicadores. El día de hoy vamos a desarrollar este material. Así que les recomiendo a que puedan descargarlo en su celular para poder leer y contestar las preguntas que están en nuestra tarea. Antes que nada, les recuerdo que todas las tareas estarán disponibles hasta el 30 de junio. Tienen tiempo para desarrollar hasta esa fecha de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de ustedes. Yo sé que muchos estarán trabajando, a algunos le cuesta desarrollar a la tarde, a otros le queda bien a la mañana, otro a la tarde, otro a la noche. Es por eso que todas las tareas estarán disponibles hasta el 30 de junio. Cualquier consulta que ustedes tengan, me pueden escribir en la plataforma en privado o también pueden escribir en el foro. La diferencia es que en el foro todos sus compañeros van a leer la consulta que ustedes realicen. Bien, vamos a iniciar con nuestra materia Historia y Geografía. Vamos a iniciar desde la historia reciente de Paraguay. La historia reciente de Paraguay puede ser mejor comprendida a partir de tres sucesos de más larga data, como la guerra contra la Triple Alianza, la Guerra del Chaco y la Guerra Civil de 1947. En nuestro país tuvimos tres sucesos, lo cual es la guerra contra la Triple Alianza, la Guerra del Chaco y la Guerra Civil de 1947. El primero de estos conflictos, que se extendió entre 1865 y 1870, enfrentó a Paraguay contra una coalición integrada por Brasil, Argentina y Uruguay. El resultado fue una derrota total de las fuerzas paraguayas, que vieron diezmada su población, reducido su territorio, así como deteriorada su infraestructura industrial y transportes. Tras el fin de esta conflagración, la economía paraguaya se volcó hacia la explotación de la madera, la ganadería de exportación y los yerbales. El segundo contencioso, verificado entre 1932 y 1935, fue contra Bolivia, acabando igualmente con negativas consecuencias para la economía paraguaya. La guerra civil, por su parte, se inició cuando en 1947 el expresidente de facto Rafael Franco lideró una rebelión contra el régimen del general Higinio Morínigo, quien ya en 1940 había suspendido momentáneamente la vigencia de la Constitución y proscrito los partidos políticos. Tras conseguir la adhesión de parte de la infantería, del ejército y de la armada, Franco instauró un gobierno militar en la ciudad de Concepción, pero finalmente las fuerzas leales al régimen consiguieron sofocar la revuelta. Posteriormente, cabe mencionar el impacto de la dictadura del general Alfredo Stroessner, que se extendió entre 1954 y 1989, marcando la vida política de Paraguay en el siglo XX y ayudando a consolidar el poder del Partido Colorado, referente político que dominó sin contrapeso el poder en este país desde 1948 hasta 2008. Desde el arranque de su mandato introdujo cambios en la matriz productiva del país,
confiscando y expropiando algunos latifundios, para luego ponerlos en venta a pequeños propietarios. En este lapso, la principal actividad económica del país pasó a ser la agricultura, fundamentalmente concentrada en productos como el algodón y la soja. Tras el redocamiento de Stroessner por parte del general Andrés Rodríguez, 1989 y 1993, sobrevivieron los gobiernos de Juan Carlos Wasmosy, 1993 y 1998, y Raúl Cubas, 1998 y 1999, quien renunció a su cargo tras solo 7 meses de mandato en medio del llamado Marzo Paraguayo, crisis desatada por el asesinato del entonces vicepresidente del país, Luis María Argaño. Esta parte me gustaría que lean bien, porque la tarea estará enfocada en este párrafo un poco de historia de nuestro país y es bueno que ustedes conozcan. Las sospechas sobre el magnicidio recayeron sobre el propio mandatario y sobre el general en retiro Lino Oviedo, quien años atrás intentase un fallido golpe de Estado contra el gobierno de Wasmosy. El periodo de Cuba fue culminado por Luis González Machi, 1999-2003, que a su vez fue sucedido por Nicanor Duarte Frutos, 2003 y 2008, siempre con el sello del Partido Colorado. Sin embargo, esta continuidad llegó a su fin en el 2008 con el triunfo electoral del exobispo católico Fernando Lugo, quien rompió una hegemonía colorada de más de 6 décadas, apoyado por la denominada Alianza Patriótica para el Cambio, integrada por el Partido Liberal Radical Auténtico y referentes políticos de centro-izquierda. Además, el ascenso de Lugo supuso la primera vez en que se producía una alternancia política pacífica en la historia nacional paraguaya. Los principales ejes del programa presidencial del entrante mandatario fueron la renegociación del Tratado de Itaipú, firmado con Brasil para la explotación del potencial hidroeléctrico del río Paraná, la puesta en marcha de una reforma agraria integral y ampliación de las políticas sociales. Pero Lugo no logró culminar su mandato, siendo destituido por el Congreso Nacional en agosto de 2012, tras abrirse en su contra un juicio político por el mal desempeño del cargo. Este acto fue condenado por la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos, derivando en la suspensión de Paraguay como socio del Mercado Común del Sur, que es el Mercosur, y de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El periodo presidencial del supuesto jefe de Estado fue completado por su vicepresidente Federico Franco, quien luego dio paso a los gobiernos de Horacio Cartes 2013 y 2018, y Mario Abdo Benítez 2018 hasta la actualidad, que marcaron el retorno al poder del Partido Colorado, ahora conocido como Asociación Nacional Republicana Embajada de Paraguay ante Rusia. Sabemos que nuestro actual presidente es Santi Peña. Después tenemos el régimen político institucional. Esta parte me gustaría que puedan leer bien, así para que puedan conocer el nombre de los expresidentes que tuvo nuestro país, el periodo de su mandato, el año. Todo eso me gustaría que puedan leer y puedan comprender, porque la tarea del día de hoy estará relacionado principalmente a los expresidentes de nuestro país. Tenemos la estructura de poderes. En términos políticos, la República de Paraguay es una democracia representativa en la cual la ciudadanía elige a sus autoridades, ejerciendo el derecho a sufragio desde los 18 años de edad, conforme al artículo 140 de la Constitución Nacional.
promulgada el 20 de junio de 1992. Se trata de un país pluricultural y bilingüe, cuyos idiomas oficiales son el castellano y el guaraní. Constitución Política de Paraguay, 1992. En tanto, sus lenguas indígenas son consideradas parte del patrimonio cultural de la nación. Por otra parte, conforme al artículo 3 de la Carta Magna, el Estado paraguayo está dividido en 3 poderes, independientemente entre sí, que se coordinan y controlan recíprocamente. Es así como los artículos 226 y 229 del texto fundamental estipulan que el Poder Ejecutivo es encabezado por el Presidente de la República, quien es elegido por votación popular, ejerciendo su mandato por un término de 5 años, sin posibilidad de reelección. El Poder Legislativo, en tanto, es de carácter bicameral, estando conformado por la Cámara de Senadores de 45 miembros y por la Cámara de Diputados, que cuenta con 80 integrantes, todos los cuales son elegidos democráticamente cumpliendo su mandato por 5 años, según dictan los artículos 182, 221 y 223 de la Constitución Política del Paraguay. Esta parte también es muy importante a que ustedes manejen. Nos menciona que nuestro Estado paraguayo está dividido en 3 poderes independientes, que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y el Poder Judicial. Siguiendo, a su vez, los artículos 247 y 258 de la Carta Magna sitúan a la cabeza del Poder Judicial a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en el Poder Judicial está a la cabeza la Corte Suprema de Justicia. En el Poder Legislativo está conformado por quienes, por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. Y el Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República. Tema de examen. Para todos, quiero que lean bien este material. Así como les mencioné, quiero que ustedes sepan los expresidentes de nuestro país, el año de mandato, también los 3 poderes del Estado, quién encabeza los 3 poderes del Estado. Dijimos que el Poder Ejecutivo encabeza el Presidente de la República. El Poder Legislativo está encabezado por quienes, por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. Y el Poder Judicial está encabezado por la Corte Suprema de Justicia, órgano conformado por 9 magistrados que son nombrados a propuesta del Consejo de la Magistratura. Por último, el artículo 156 precisa que, en términos de organización administrativa, el territorio paraguayo se divide en departamentos, municipios y distritos, que cuentan con autonomía política para la gestión de sus asuntos, así como un régimen autárquico al momento de recaudar e invertir fondos. Constitución Política del Paraguay. Bien. Por último tenemos estos contenidos, así como el sistema de partidos, también los indicadores demográficos y socioeconómicos, el contexto político actual. Estos vamos a desarrollar en nuestra próxima clase. Por favor, queridos alumnos, quiero que lean bien, quiero que manejen bien el tema de los nombres de los expresidentes. También quiero que manejen bien los 3 poderes del Estado, por quienes están encabezados esos 3 poderes del Estado, y leer todo este material. Como mencioné,
El sistema de partidos, a partir de ahí vamos a desarrollar en nuestra próxima clase. Las tareas va a estar enfocado en los expresidentes de nuestro país y también en los 3 poderes del Estado. También en la próxima clase vamos a estar tocando este párrafo que habla sobre los términos de organización administrativa del territorio paraguayo, que se dividen en departamentos, municipios y distritos. Eso vamos a tocar también. Vamos a hablar de nuestro país, de los departamentos, cómo están divididos, todo eso vamos a ir tocando así para que ustedes puedan conocer y puedan manejar. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, me pueden escribir. La tarea será de selección múltiple, puede ser verdadero y falso, o también puede ser parea. No van a utilizar su cuaderno, pero es necesario que ustedes lean este material, descarguen y lo lean, así para poder contestar las preguntas que se encuentran en la tarea. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, no duden en escribirme. Le estaré respondiendo en la brevedad posible. Muchísimas gracias, queridos alumnos, y que tengan una excelente tarde para todos. Hasta luego.